La familia de mi yerno quiso humillarme, pero no sabían quién era yo, y lo que hice después los aterrorizó. La cicatriz en su cara es repugnante. Esa voz gélida resonó en medio del espléndido estudio donde mi hija se tomaba sus fotos de boda. Era su suegro. Se rió a carcajadas, deliberadamente, para que todos lo oyeran. Debería llevar una máscara. Parece un demonio viviente. Va a arruinar las fotos de la boda de los chicos. Nadie lo detuvo. Mi hija desvió la mirada. Mi yerno sonrió con desdén. Y yo me quedé sentada, en silencio, escuchando las burlas caer sobre mí como cuchilladas despiadadas. Hasta que la puerta se abrió de golpe. El fotógrafo entró, y su mirada se detuvo en seco al verme. Palideció. Su voz se atascó en su garganta. Dios mío, ¿de verdad es usted? Las risas cesaron de golpe. La habitación se sumió en el silencio. Y solo un segundo después, todo comenzó a cambiar. Soy Sefirina Ixtli Moreno, de 64 años. Bajé del coche con un atuendo sencillo, lo suficientemente elegante para la sesión de fotos de la boda de mi hija en el estudio Luz Eterna. Pensé que sería un día feliz, pero nunca imaginé que, ese mismo día, se convertiría en el día en que la familia del esposo de mi hija me humillaría de la peor manera en mi vida. Entré al estudio. En el centro de la habitación había un sofá de color crema, donde la familia Quintana ya estaba sentada, orgullosa, como un retrato de la realeza. Sus miradas se clavaron en mí, pero nadie se levantó a saludar. Don Bálsamo Tezcatl Rivera, el futuro suegro de mi hija, ni siquiera levantó la cabeza. Me lanzó una mirada indiferente y volvió a su teléfono. Doña Eufrosina, la suegra de la niña, se levantó del sofá y me miró con una sonrisa forzada. Señora Moreno, qué gusto verla, dijo con una voz tan dulce que sonaba falsa. Su mirada me recorrió de pies a cabeza, y luego una comisura de sus labios se curvó, como un juicio. Se ve usted muy sencilla, ¿no? Adecuada para hoy. Sonreí levemente, tratando de mantener la compostura. Gracias, doña Eufrosina. Solo quería algo simple, para no opacar a la novia. Ella asintió, pero su mirada seguía siendo fría como el hielo. Al lado, la hermana del yerno y su esposo estaban ocupados ajustando sus atuendos brillantes. Con la familia Quintana siempre me sentí como una extraña. Escuché pasos apresurados. Yaretsi corrió hacia mí, con el rostro enrojecido por el estrés. Mamá, lo siento. Llegaron antes de lo previsto, susurró, apretando mi mano. Apreté la suya, tratando de sonreír. No te preocupes, estoy aquí por ti. Pero en mi interior sabía que una tormenta se estaba gestando. Nayar, mi futuro yerno, la siguió. Su expresión era incómoda. Sus ojos pasaron rápidamente por la cicatriz de mi cara y luego se apartaron como si hubiera tocado algo que no debía. Fue solo un segundo, pero mi corazón dolió. Estaba acostumbrada a esa mirada, pero no esperaba que viniera de la persona que estaba a punto de entrar en mi familia. Me asignaron un asiento en el extremo. Me senté con la espalda recta, las manos en el regazo, tratando de mirar a la lente de la cámara. Nazario ajustaba las luces, y de repente un gran foco me iluminó directamente. La luz blanca y cegadora resaltó la cicatriz que se extendía por el lado izquierdo de mi rostro. La habitación entera pareció detenerse. Todas las miradas se centraron en mí. La vieja sensación regresó, la sensación de estar desnuda, expuesta. Había vivido con esta cicatriz durante años. Pero cada vez que la miraban fijamente, todavía sentía una punzada, como si alguien acabara de rascar con fuerza una herida que no había sanado del todo. Entonces resonó una risa, fuerte y grosera. Don Bálsamo se reclinó en su asiento, agarrándose el estómago como si acabara de escuchar un chiste. La cicatriz en su cara es repugnante, dijo en voz alta, para que toda la sala lo oyera. Mi corazón se encogió. Pero no me volví. Mantuve la mirada en la lente, tratando de respirar de manera uniforme. Nazario se quedó paralizado. Su mano se detuvo sobre el equipo de iluminación. La asistente, Sofía, dejó caer la tapa de un objetivo, y el sonido seco de un clac resonó en la habitación, que se había quedado en silencio por el insulto. Don Bálsamo no se detuvo, continuó, con voz burlona. Será mejor que se ponga una máscara, señora. Parece un demonio. Va a arruinar las fotos de la boda de los chicos. Su risa resonó de nuevo.
esta vez más fuerte, como si estuviera tratando deliberadamente de amplificar la humillación. Escuché susurros detrás de mí, pero nadie dijo nada para detenerlo. Doña Eufrosina suspiró de forma teatral y se volvió para susurrarle algo a Nayar, lo suficientemente alto como para que yo lo oyera. Sabía que esto pasaría. No debería haber venido. Miré a Yaretsi. Estaba pálida, con la mano en la boca y los ojos llenos de lágrimas. Sacudió la cabeza ligeramente hacia Nayar, una súplica silenciosa. Él movió los labios, con el rostro enrojecido. Miró a su padre, luego a mí, y de nuevo a Yaretsi. El conflicto era evidente en sus ojos. Pero entonces bajó la cabeza y guardó silencio. Ese silencio dolió más que el insulto de don Bálsamo. Había esperado, solo un poco, que mi futuro yerno me defendiera, o al menos, que defendiera a su prometida. Pero eligió el camino más fácil, el silencio. No dije nada, no podía. Las palabras se me atascaron en la garganta. Si hablaba, me rompería. Solo me quedé allí, con la espalda recta, las manos apretadas, mirando a la lente. El silencio era como un muro que me separaba de la multitud caótica. Nazario carraspeó, tratando de recuperar el control. Bueno, todos. ¿Continuamos?, dijo, con la voz temblorosa. Pero nadie respondió. La habitación entera se sumió en un silencio mortal. Y supe que esta sesión de fotos había sido arruinada antes de que realmente comenzara. En el espacio blanco del estudio, sentí como si el mundo entero se hubiera derrumbado. La risa de don Bálsamo todavía resonaba como una bofetada, pero lo más doloroso era el silencio de Yaretsi y Nayar. No pude soportarlo un segundo más. Disculpen, necesito ir al baño un momento, dije, tratando de mantener la voz tranquila a pesar de tener el corazón roto. Nadie respondió. Solo la mirada de doña Eufrosina pasó sobre mí, con una sonrisa burlona, como si hubiera estado esperando el momento en que me fuera. Caminé, tratando de mantener la espalda recta, aunque mis piernas temblaban. La puerta del baño se cerró, y por primera vez esa mañana, suspiré. El pequeño y frío espacio se sentía como un refugio temporal. Me paré frente al espejo, agarrándome al borde del lavabo, mirando la cicatriz irregular en mi mejilla izquierda, nítida bajo la luz fluorescente. Ya no dolía como el primer día, pero hoy ardía, no por el insulto de don Bálsamo, sino por la mirada de mi hija, temblorosa, suplicante y silenciosa. Cerré los ojos. Los recuerdos volvieron. Una noche de verano en la pequeña cocina de la condesa, el aroma a mole poblano llenando la casa. Yaretsi entró con una sonrisa radiante, de la mano de Nayar. «Mamá, este es él», dijo con orgullo. Me sequé las manos en el delantal y extendí la mía. «Bienvenido a nuestra casa». Pero cuando la luz iluminó mi rostro, su sonrisa se congeló. Fue solo un instante, pero lo vi. La sorpresa, la evasión. Preguntó por la comida, tratando de parecer natural. Pero durante toda la cena, su mirada evitó el lado izquierdo de mi rostro. Cada vez que me giraba, él miraba su plato. Esa incomodidad, aunque sutil, fue como un corte limpio, lo suficiente para hacerme sentir como algo que debía ocultarse. «Mamá, Nayar dice que le encantó tu mole», exclamó Yaretsi, tratando de romper la tensión. Sonreí y asentí. «La próxima vez que vengas, haré tamales». «¿De acuerdo?», aunque intenté mantener un ambiente ligero. Sabía que ella lo había preparado de antemano sobre mi cicatriz. Pero incluso sabiéndolo, la primera mirada de Nayar me heló el corazón. Cuando se fue, Yaretsi me abrazó con fuerza. «Creo que le caes muy bien». Su voz temblaba, como si estuviera tratando de tranquilizarse a sí misma. Le acaricié el pelo, sin decir nada. No quería que supiera que su evasión me mantuvo despierta toda la noche. Luego, vino la fiesta de compromiso en la mansión de los Quintana, en Lomas de Chapultepec, candelabros de cristal, mesas cubiertas de seda blanca, camareros moviéndose en silencio. Elegí un vestido morado oscuro, esperando pasar desapercibida. Pero en cuanto entré, sentí la frialdad. Don Bálsamo pasó a mi lado 3 veces, sin siquiera mirarme. Doña Eufrosina siempre sonreía, pero era una sonrisa ensayada. Estaba hablando con una conocida suya, una anciana llamada Pilar. De repente, me señaló la cara. «Dios mío, señora Sefirina, ¿qué le pasó?». La sala entera se detuvo por un segundo,
y sentí las miradas de todos como alfileres. Doña Eufrosina intervino, con una voz dulce como el azúcar pero llena de veneno. «Oh, Pilar. Fue solo un viejo accidente. No deberíamos remover las penas de Cefirina, ¿verdad?», enfatizó mi nombre como si hablara de una mancha. Sonreí, tratando de mantener la calma. «Gracias. Es solo una vieja cicatriz», respondí. Pero por dentro sentí como si alguien acabara de arrancarme la piel. Durante el resto de la fiesta me quedé en un rincón, viendo a Yaretsi sonreír y abrazar a cada miembro de la familia Quintana. Me miró con una expresión de culpa, pero no se acercó. Estaba atrapada entre dos mundos, y yo, una vez más, era la extraña. El único que se me acercó fue don Aurelio Castañeda, el viejo jardinero de pelo blanco y manos callosas. Me trajo un vaso de limonada, con voz cálida. La hice yo mismo, con los limones del jardín. Asentí y tomé un sorbo. «Está deliciosa», señaló los rosales. «Las flores más hermosas son las que han sobrevivido a muchos inviernos». Sus palabras fueron un consuelo silencioso, pero no lo suficiente para calmar el silencio de mi hija. De vuelta al presente, estaba en el baño del estudio. Pasé los dedos por el contorno de la cicatriz. Ya no dolía, pero la mirada esquiva de Yaretsi, la cobardía de Nayar, la forma en que los Quintana me miraban como una carga, todo seguía ardiendo. Mirándome al espejo, sentí que una ira crecía, no ira hacia ellos, sino hacia mí misma. Había dejado que me hirieran con su propio silencio. Y peor aún, había permitido que mi hija, a quien más amo, se quedara quieta, sin atreverse a hablar por su madre. «Cefirina, no puedes ser débil para siempre», susurré, echándome agua en la cara, dejando que el agua fría corriera por la cicatriz. No la evitaría más. En el espejo había una mujer de 64 años, con canas y arrugas alrededor de los ojos. «Hay heridas que no están en la piel», pensé. «Están en el silencio de los seres queridos». Y ese silencio, más que cualquier insulto, me hacía sentir pequeña, como si no mereciera el amor de mi hija. Respiré hondo y me ajusté el cuello de la blusa. No podía dejar que Yaretsi viera a su madre derrumbada. No podía dejar que la familia Quintana pensara que habían ganado. Abrí la puerta, lista para volver a la sesión de fotos. Pero sabía muy bien que hoy no era la primera vez que me humillaban. Solo la más obvia. Y yo, Cefirina Ixtli Moreno, no dejaría que fuera la última vez que guardara silencio. ¿Alguna vez tu propia familia te ha herido tan profundamente que no puedes olvidarlo? Cuéntame tus historias de venganza. Estoy dispuesta a escuchar con todo mi corazón. Abrí la puerta y salí. El aire en el estudio seguía siendo tan denso como una tormenta a punto de estallar. La risa de don Bálsamo, aunque ya se había apagado, seguía clavada en mi mente como una daga. Caminé lentamente, tratando de mantener la espalda recta. No quería que la familia Quintana me viera débil, ni que Yaretsi se preocupara. Pero por dentro, luchaba con una oleada de emociones. Ira, dolor e impotencia. Me senté en una silla en un rincón de la habitación, tratando de fundirme con el entorno, aunque sabía muy bien que para ellos siempre sería una extraña. Don Bálsamo le estaba gritando a Nazario Mendívil, el dueño del estudio: «Pagamos por profesionalismo, no para esperar». Ladró, señalando a Nazario como si le diera órdenes a un subordinado. «¿Dónde está el fotógrafo principal? No voy a confiar las fotos de la boda de mi hijo a un novato». Miré a Sofía, la joven asistente que estaba de pie en un rincón, aferrando una lente con fuerza, con la cabeza gacha, evitando la mirada furiosa del hombre. Nazario se secó el sudor de la frente, disculpándose repetidamente. «Señor don Bálsamo, llegará en cualquier momento. Solo hay un poco de tráfico en la avenida Reforma». Su voz temblaba. «Ixtaki es el mejor. Señor, no lo decepcionará». Don Bálsamo se cruzó de brazos y soltó un bufido frío. «Más le vale. No tengo tiempo para la falta de profesionalismo». Observé en silencio, dándome cuenta de que su arrogancia no era un rasgo de carácter, sino una herramienta para dominar a cualquiera que se atreviera a mirarlo a los ojos. Justo en ese momento, la puerta del estudio se abrió de golpe. Una ráfaga de aire caliente entró. El hombre que entró tendría cerca de 40 años, con un aire apresurado pero no descuidado. Llevaba vaqueros desgastados, una chaqueta de cuero raída y el pelo revuelto por el viento. Al hombro llevaba una vieja cámara Leica, con una correa tan gastada
que parecía haberlo acompañado a través de cientos de historias. Parecía más un artista bohemio que el fotógrafo de luz eterna. «Siento llegar tarde», dijo, con voz tranquila a pesar de la prisa. «El tráfico hoy está terrible». Nazario suspiró aliviado, casi corriendo hacia él. «Ixtaki, qué bueno que llegaste». Se giró para presentar al grupo, pero no tuvo tiempo. La mirada de aquel hombre, Ixtaki Alcántara Sojitecatel, recorrió la habitación, como si buscara la composición para una foto perfecta. Miró a don Bálsamo, a doña Eufrosina, a Casilda, y luego a Yaretsi y Nayar. Pero cuando su mirada se posó en mí, sentada en silencio en la silla de terciopelo, se detuvo en seco, como si una mano invisible lo hubiera jalado hacia atrás. Toda la prisa desapareció del rostro de Ixtaki. Sus ojos se abrieron de par en par, su boca se entreabrió y retrocedió medio paso como si hubiera visto un fantasma. El aire en la habitación se volvió denso, espeso, como si alguien lo hubiera succionado. Don Bálsamo dijo, molesto: «Oye tú, ¿qué te pasa? ¿Nunca has visto a un cliente?» Pero Ixtaki no reaccionó. Se quedó allí, con el rostro pálido, llevándose una mano al pecho como si intentara evitar que su corazón se saliera. Luego, en un silencio sofocante, susurró, como si las palabras salieran a la fuerza de su garganta: «Dios mío, ¿doña Cefirina?». Un nombre que había enterrado hacía mucho tiempo, resonando en la habitación como una campana que golpea un recuerdo. Sentí mi corazón latir con fuerza, no por la sorpresa, sino por el pasado. Ixtaki no era un extraño. Era parte de los años que había ocultado para proteger a Yaretsi. Pero ahora, ese pasado se había levantado y me miraba directamente. Toda la actividad en el estudio se detuvo. Casilda bajó su teléfono, con una mirada de desconcierto. Ulises iba a llamar a alguien, pero se detuvo, con la mirada inquisitiva de un abogado astuto. Yaretsi se volvió hacia mí y susurró: «Mamá, ¿conoces a este hombre?». Su voz temblaba, como si temiera la respuesta. Nayar le tomó la mano, con los ojos fijos en Ixtaki, llenos de sospecha. Doña Eufrosina se inclinó para susurrarle a don Bálsamo: «¿Este hombre la conoce?». Por primera vez, vi que su mirada perdía el control. Don Bálsamo me miró a mí y luego a Ixtaki, su aire de suficiencia desapareciendo gradualmente. Gruñó: «¿Qué acaba de decir? ¿Quién es doña Cefirina?». Pero Ixtaki no apartaba la vista de mí. Carraspeó, tratando de recuperar la compostura, pero vi que su mano temblaba ligeramente al tocar su cámara. «Yo... lo siento», dijo, con la voz entrecortada. «Es solo que... no esperaba encontrarla aquí, señora Moreno». Enfatizó el apellido Moreno, como si intentara ocultar algo. Sonreí levemente, no por amabilidad, sino porque sabía que necesitaba controlar la situación. «Ixtaki, ha pasado mucho tiempo», dije, con voz firme, pero lo suficientemente alta como para que toda la habitación me oyera. «Tampoco esperaba encontrarte aquí. ¿Trabajas para este estudio?». Él asintió, pero sus ojos seguían fijos en mí. «Sí, señora. Soy freelance. Pero Luz Eterna es un cliente habitual». Su voz intentaba ser profesional, pero no podía ocultar la tensión. Nazario intervino de inmediato, tratando de romper la extraña atmósfera. «Vamos, empecemos. Ixtaki, prepara la cámara. La familia Quintana está esperando». Dio una palmada, pero nadie se movió. La habitación entera parecía congelada. Sentí claramente cómo el poder cambiaba de manos en silencio. Me senté con la espalda recta, las manos en el regazo, pero por dentro era un torbellino de emociones. La aparición de Ixtaki no era una coincidencia. Era un recordatorio del pasado que creía haber enterrado. Los años viviendo en las sombras, las heridas que no estaban en la piel. Ixtaki sabía quién era yo, no la amable señora Moreno, sino doña Cefirina, un nombre que una vez hizo temblar a muchos. Y fue su mirada de asombro y miedo la que me recordó que el pasado nunca me había abandonado. Yaretsi me tomó la mano por debajo de la mesa. Su voz era un susurro, casi una súplica. «Mamá, ¿quién es él? ¿Por qué te llamó así?». Me volví hacia ella y vi sus grandes ojos marrones llenos de lágrimas. No de tristeza, sino de confusión. Nunca había visto a nadie mirar a su madre de esa manera, y supe que tenía miedo. «No es nada, hija», dije, apretando suavemente su mano. «Solo un viejo conocido. Te lo explicaré más tarde».
Pero en mi corazón sabía que no podía explicarlo ahora. No aquí. No frente a la familia Quintana. Don Bálsamo golpeó la mesa. Su voz era un grito. «Basta. No pago para ver un melodrama barato», señaló a Ixtaki. «Tú, ponte a trabajar ahora. Si no, haré que este estudio cierre». Ixtaki se sobresaltó y asintió tímidamente. «Sí, señor». Pero sus manos aún temblaban mientras ajustaba la cámara. No se atrevía a mirarme, como si una sola mirada mía fuera suficiente para quemarlo. Me senté en silencio, sintiendo que algo se despertaba dentro de mí. Los insultos de don Bálsamo, la mirada esquiva de Yaretsi y Nayar, todo se desvaneció. Solo quedaba la mirada de Ixtaki, como una confirmación silenciosa. Él sabía quién era yo, y esa verdad, aunque nadie la había dicho en voz alta, fue suficiente para hacer temblar la habitación. Ya no era la mujer con una cicatriz vergonzosa, era doña Sefirina, y ese nombre, aunque había intentado olvidarlo, hoy había vuelto para ponerse a mi lado. La habitación se sumió en un denso silencio tras el susurro de Ixtaki. Su mirada, asombrada, aterrorizada, era como un cuchillo que reabría un recuerdo que yo había enterrado, pero no podía dejar que el pasado me consumiera. No ahora. No frente a la familia Quintana. Respiré hondo, me enderecé en mi asiento y lo miré directamente. Mi voz era tranquila, casi fría. Ixtaki, ha pasado mucho tiempo. Ahora todos me conocen como Sefirina Ixtli Moreno. La frase fue como una piedra rompiendo la superficie de un lago. Ixtaki se sobresaltó, intentando ocultar su desconcierto. «Sí, señora Moreno», tartamudeó, volviéndose hacia los demás. «Nos conocimos hace tiempo». Pero su voz temblaba, su mano apretaba la correa de la cámara, y supe que estaba tratando de ocultar algo que nadie debía saber. Ulises, con su mirada afilada, habló de inmediato. «¿Un viejo conocido? ¿De dónde?». Miró de Ixtaki a mí. Su tono no era de simple curiosidad, sino de investigación. «No creo que ustedes dos pertenecieran al mismo círculo». La frase fue como un corte, inquisitiva y de advertencia. Sentí la sospecha aferrándose a mí, y supe que si olfateaba algo, no me soltaría. Antes de que pudiera reaccionar, Ixtaki habló, evitando mirarme directamente. «Trabajé para el gobierno por un corto tiempo. Ella era mi superior. Me entrenó». La respuesta era demasiado rígida, demasiado limpia, y sudar en una habitación con aire acondicionado no era señal de calma. Estaba ocultando algo. Quizás por mí, quizás por él mismo. Don Bálsamo se cruzó de brazos, con una sonrisa burlona que raspaba la piel. ¿El gobierno? Quizás un simple escribano en la oficina de impuestos. Me lanzó una mirada, la mirada familiar de alguien que ha despreciado a otros solo por una cicatriz. Respondí con una sonrisa fría. «Así es. La oficina del inspector general». Lo enfatiqué a propósito. Ulises frunció ligeramente el ceño. Sabía que ese no era un lugar para gente común. Era un lugar donde se desentierran secretos, donde incluso los poderosos pueden caer. Su mirada cambió sutilmente. Y lo supe. Me estaba reevaluando. La sesión de fotos comenzó en una atmósfera tan tensa como la cuerda de un violín. Nazario intentaba mantener la calma, diciendo: «Sonrían todos, es un día feliz». Pero su voz temblaba. Ixtaki trabajaba mecánicamente. Sus manos temblaban ligeramente cada vez que su mirada pasaba por mí. No se atrevía a mirarme a la cara, como si una sola mirada fuera suficiente para derribarlo. Yaretsi me tomó la mano por debajo de la mesa. Su voz era un susurro preocupado. «¿Estás bien, mamá?». Sonreí. «Estoy bien». Pero por dentro no lo estaba. El nombre Doña Sefirina, que se le había escapado, me había arrastrado de vuelta a los días oscuros. Las investigaciones, las noches en vela, las heridas latentes. Y ahora, ese pasado se manifestaba en la forma de un hombre con los ojos llenos de miedo. Cuando Nazario pidió una foto solo de Yaretsi y mía, Ixtaki se acercó para ajustarme el vestido. Se inclinó y, en ese momento, se acercó y dijo en voz baja, con un tono cargado de significado, solo para que yo lo oyera: «Pensé que se había ido de México después de ese caso». Sus palabras fueron como una corriente eléctrica recorriéndome. Seguí mirando fijamente a la lente, manteniendo una expresión impasible. «Nunca me fui», respondí.
con voz gélida. Pero por dentro, sentí una oleada de recuerdos. Ixtaki vaciló. Luego miró rápidamente la cicatriz de mi rostro. Dijeron que fue un accidente de coche, susurró, con voz temblorosa, como si estuviera sondeando el terreno. Negué con la cabeza, sin apartar la vista de la lente. No fue un accidente, dije, con voz firme pero cargada de peso. Vi cómo se tensaba, y por un momento sentí su verdadero miedo. Él sabía, y yo sabía que él sabía, que esta cicatriz no era solo una marca física, era la prueba de una batalla que había sobrevivido. Tras un silencio, mientras Yaretsi nos miraba confundida, Ixtaki dijo la frase decisiva. Su voz casi una dolorosa confirmación. El expediente del caso del capitán Alcántara y la pequeña Marisela. Sus nombres, pronunciados después de tantos años, fueron como una puñalada directa a mi corazón. Lo interrumpí, con voz fría y cortante, pero lo suficientemente baja para que nadie más la oyera. Ese expediente, todavía no lo he reabierto. Mis palabras fueron como una descarga eléctrica para Ixtaki. Retrocedió de inmediato, con el rostro pálido y los ojos abiertos de par en par por el terror. Comprendió. Yo sabía que había comprendido. No era una afirmación, era una advertencia. Yaretsi, mamá, ¿qué le estás diciendo?, susurró mi hija, con la voz temblorosa y la mirada llena de confusión. Me volví hacia ella, intentando sonreír. Nada, hija. Solo cosas viejas. Pero sabía que Yaretsi no me creía. Sentía la tensión, y su mirada, llena de preocupación, me dolía en el corazón. Había intentado ocultar el pasado para protegerla, pero hoy, ese pasado me había encontrado, y no sabía cuánto tiempo más podría ocultarlo. El resto de la sesión transcurrió en un pesado silencio. Nadie se atrevió a decir una palabra más. Don Bálsamo se cruzó de brazos. Su mirada ya no era arrogante, sino que tenía un matiz de sospecha. Doña Eufrosina le susurró algo a Casilda en voz baja, como queriendo ocultar su inquietud. Ulises no apartaba la vista de Ixtaki, con una mirada gélida, como si intentara encontrar un fallo. Ya no era el silencio del vencedor, era el silencio de la duda, del miedo y de la confusión. No sabían quién era yo, pero ahora empezaban a darse cuenta. No era alguien a quien pudieran humillar sin pagar un precio. Sentada bajo las luces, entre las miradas inquisitivas, sentí como un poder latente resurgía. La cicatriz en mi rostro, que una vez fue una maldición, era ahora el testimonio de todo lo que había sobrevivido. El temblor de Ixtaki, su mirada esquiva. Ellos mismos, en su desprecio, me habían devuelto el poder que creía haber perdido. Ya no era la mujer humillada de antaño, y no permitiría que nadie lo enterrara con silencio o insultos. La sesión de fotos terminó en un pesado silencio. La familia Quintana se fue a toda prisa. Nadie se quedó a ver las fotos como era habitual. Don Bálsamo fue el primero en levantarse, su voz seca. Tengo una reunión urgente. Se fue sin mirar a nadie, ni siquiera a Nazario, que intentaba mantener una apariencia profesional. Ulises también siguió a su padre a toda prisa, con el teléfono ya en la oreja, murmurando algo sobre papeles. Doña Eufrosina me lanzó una mirada. Sus ojos recorrieron la cicatriz de mi cara como si evaluara algo que no dijo en voz alta. Casilda, con los ojos pegados al teléfono, solo se despidió con un gesto displicente. Adiós, señora. Su voz era tan fría como si yo nunca hubiera existido. Solo Yaretsi y Nayar se quedaron a mi lado. Mi hija estaba agotada, con los ojos enrojecidos como si acabara de llorar. Nayar se acercó, con voz suave. Mamá, lamento la actitud de mi padre. No era su intención, no se atrevió a mirarme, y su disculpa fue tan ligera como una brisa. Solo asentí. No quería ponérselo difícil, pero su silencio cuando don Bálsamo me insultó seguía siendo como un cuchillo en mi corazón. No te preocupes, Nayar, respondí, con voz neutra, pero vi claramente cómo la distancia entre nosotros crecía. Yaretsi me tomó la mano, su voz temblaba. Vete a casa a descansar, mamá, estás cansada. Su mirada estaba llena de conflicto. Sabía que quería ponerse de mi lado, pero tenía miedo. Miedo de herir a su esposo. Miedo de arriesgar la paz que intentaba mantener. Estoy bien. Vayan ustedes primero, le dije, apretando suavemente su mano. Ella dudó. Luego asintió en silencio.
Cuando la puerta del estudio se cerró, una fría soledad me envolvió, como si toda la verdad recayera solo sobre mis hombros. Nazario Mendívil, el dueño del estudio, se me acercó, su sonrisa ahora llena de cautela. «Señora Moreno», dijo, con voz respetuosa. Ixtaki me pidió que le transmitiera sus disculpas. Dijo que no se sentía bien, y tuvo que irse antes. Miré a Nazario directamente a los ojos, y supe que era mentira. Ixtaki no estaba enfermo. Tenía miedo. Miedo del nombre Doña Sefirina y de lo que evocaba. «Gracias, Nazario», respondí, con voz tranquila. «Dígale a Ixtaki que espero que se mejore pronto». Nazario asintió, pero su mirada revelaba confusión, como si sintiera que algo más grande estaba sucediendo. No fui a casa. Tomé un taxi y dije en voz baja: «Al Café El Búho, Coyoacán». Ese tranquilo lugar era donde solía ir cuando trabajaba, cuando necesitaba pensar, cuando necesitaba escapar del mundo. Hoy lo necesitaba más que nunca. Al entrar, el aroma a café y canela me golpeó, tan cálido que me dejó sin aliento. El café seguía igual: paredes de ladrillo visto, mesas de madera vieja, luces amarillas y silenciosas. Don Ramiro, el dueño, estaba detrás de la barra. Al verme, se quedó helado. Luego sonrió levemente, una sonrisa discreta y amable. «Fiscala», me llamó, con voz reverente. Asentí y me senté en mi mesa habitual, en el rincón. «¿Lo de siempre?», preguntó. Y yo solo asentí, sintiendo un poco de consuelo en esa familiaridad. «Un café de olla, Ramiro». «Un poco cargado», respondí. Don Ramiro asintió, pero antes de darse la vuelta, dijo en voz baja, con tono preocupado: «Ha pasado mucho tiempo, señora. Pensé que se había ido de la ciudad». Sonreí levemente, sin responder. No quería dar explicaciones, ni a él ni a nadie. Don Ramiro no preguntó más. Solo trajo en silencio una taza de café caliente, cuyo aroma a canela y piloncillo me hizo sentir como si hubiera vuelto a un tiempo lejano. Sentada en el rincón del café vacío, no pensé en los insultos de don Bálsamo, ni en la mirada de pánico de Ixtaki. Pensé en las pequeñas piezas que mi instinto de investigadora no me permitía ignorar. La confianza de don Bálsamo no se debía solo al dinero. Era como si estuviera seguro de ser intocable. La forma en que Ulises hablaba por teléfono, usando palabras como el cargamento, limpiar los papeles, no era el lenguaje de un abogado normal. Y Yaretsi, que a menudo lloraba a solas, diciendo que era por el estrés. Pero ahora lo sabía. Era miedo. «Señora, ¿está usted bien?». La voz de don Ramiro me sacó de mis pensamientos. Sonreí, ocultando mi agitación interior. «Estoy bien. Solo ha sido un día largo». Él asintió, aunque sus ojos no podían ocultar su preocupación. «Este lugar siempre está abierto para usted. Si necesita hablar, aquí estaré». Apreté suavemente su mano y dije en voz baja: «Lo recordaré». Cuando se fue, saqué mi teléfono. Un nombre apareció en la pantalla: Inspectora Malinali Reyes, mi antigua compañera, con quien había cortado contacto hacía casi un año. Había dejado mi trabajo para proteger a Yaretsi, pero en este momento, mi instinto de investigadora regresaba. No se trataba solo de una familia grosera. Algo estaba mal, y la humillación de hoy era solo la punta del iceberg. No llamé. Solo abrí una aplicación de mensajería encriptada y escribí una sola línea: «Necesito un expediente preliminar. Familia Quintana Tezcatle. Foco: Don Bálsamo y Ulises Muro. Urgente». Me terminé el café. Su amargor mezclado con el aroma a canela me hizo sentir más alerta. Al salir del Café El Búho, la noche ya había caído sobre la Ciudad de México. Las luces de la calle brillaban como estrellas perdidas. Me paré en la acera, respirando profundamente el aire fresco de la noche. Ya no actuaba por orgullo herido. Ya no era la madre humillada en el estudio. Era Sefirina Ixtli Moreno, y mi instinto profesional había vuelto, afilado como una navaja. La investigación había comenzado, y esta vez no me detendría hasta descubrir la verdad. A la mañana siguiente, mientras el sol se filtraba por las cortinas, sonó el teléfono. Apenas contesté, la voz de Nazario Mendívil sonó, llena de pánico: «Señora Moreno, disculpe que la moleste tan temprano, pero Ixtaki acaba de cancelar el contrato de las fotos de la boda. Dice que tiene una emergencia familiar
y que tiene que irse de la ciudad de inmediato. Me dejé caer en una silla, apretando el teléfono. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ixtaki no era el tipo de persona que abandonaba un trabajo por una razón tan vaga. ¿Le dijo algo más?, pregunté, manteniendo la voz tranquila. Nazario vaciló. Solo una frase muy extraña. Por favor, dígale a la señora que yo no sé nada. Hizo una pausa y luego continuó, con voz confusa. Don Bálsamo también acaba de llamar. Estaba furioso, amenazando con demandar al estudio si no le devolvemos el dinero. Colgué sin dejar que Nazario dijera más. Ixtaki había huido. No solo me tenía miedo a mí, tenía miedo de lo que el nombre, doña Sefirina, había removido. Tenía miedo de ese expediente, de los secretos que ambos habíamos enterrado. Me levanté y salí al balcón, mirando la bulliciosa calle de la Ciudad de México, el sonido de las bocinas, las voces de los vendedores ambulantes, todo se mezclaba. Pero en mi cabeza solo había una pregunta. ¿Por qué Ixtaki estaba tan aterrorizado? ¿Y por qué don Bálsamo había reaccionado con tanta fuerza? Una hora después, estaba sentada en una colorida trajinera en Xochimilco, donde los canales brillaban y la música de los mariachis resonaba por todas partes. Era el lugar perfecto para una conversación secreta. Ruidoso, concurrido, nadie se fijaría en dos mujeres sentadas en una barca en medio de los turistas. La inspectora Malinali Reyes, mi mano derecha de los días en la oficina del inspector general, se sentó frente a mí. No llevaba uniforme, solo una camisa blanca y unos vaqueros sencillos, pareciendo una turista más. Pero su mirada afilada y su postura tranquila no podían ocultar su naturaleza de investigadora. «Fiscala», dijo Malinali con voz firme, mientras me entregaba una tableta. «Como solicitó, esto es lo que encontré». La pantalla mostró la primera información. Y desde la primera línea supe que todo era peor de lo que pensaba. Malinali comenzó su informe, su voz fría y profesional. «Ulises Quintana», dijo, señalando un complejo diagrama en la pantalla. «Es el socio legal de 3 empresas fantasma. Las 3 tienen flujos de dinero sospechosos, relacionados con proyectos de construcción pública en el estado de Veracruz. Un punto caliente para la actividad de los cárteles». Fruncí el ceño, sintiendo un escalofrío cada vez más intenso. «¿Veracruz?», pregunté en voz baja. «¿Qué proyectos específicamente?». Malinali deslizó el dedo por la pantalla, abriendo una lista de contratos. Principalmente, proyectos de autopistas y puertos marítimos. Pero las cantidades gastadas en consultoría y servicios logísticos son inusualmente altas. Hay indicios de transferencias de dinero al extranjero a través de cuentas en Panamá. Levantó la vista y me miró directamente. «Esta no es la actividad de un abogado corporativo normal, fiscala». «¿Y qué hay de don Bálsamo?», pregunté, aunque ya me imaginaba parte de la respuesta. Malinali cambió a otro archivo. Su voz sin cambios. «Oficialmente, no figura en ninguna empresa, pero los terrenos que esas empresas ganaron en licitaciones fueron comprados a un fideicomiso, y la única beneficiaria es su esposa, doña Eufrosina». Señaló un complejo diagrama financiero, con líneas que conectaban las empresas como una telaraña. «Es un método clásico de lavado de dinero. Ocultan el flujo de dinero a través de transacciones inmobiliarias, y don Bálsamo es quien está detrás, aunque no deja rastro directo». Asentí, tratando de mantener la calma, pero por dentro sentía una ira creciente. La familia Quintana no solo era grosera o arrogante, estaban involucrados en actividades turbias, y Yaretsi, mi hija, estaba siendo arrastrada a esa peligrosa línea. «¿Qué más?», pregunté, mi voz fría como el acero. Malinali pasó a otro archivo, y esta vez su mirada se tensó ligeramente. «Esto es lo más interesante», dijo. «El estudio Luz Eterna, donde estuvo ayer, ese edificio, es propiedad de una de las empresas fantasma de Ulises». La miré, mi corazón latiendo con fuerza. «No es un estudio de fotografía». Malinali asintió, confirmando mis sospechas. «Lo es y no lo es», respondió. «Los libros del estudio muestran costos operativos inusualmente altos, más del triple que un estudio normal. Sospechamos que se utiliza como lugar de encuentro y para transacciones en efectivo. Su presencia allí ayer, por casualidad, podría haber interrumpido una cita importante». Ahora lo entendía. Don Bálsamo no solo era arrogante,
Estaba furioso porque yo había arruinado algo. Una extraña como yo, apareciendo sin previo aviso, los había desconcertado. Ese insulto, quizás solo era para ahuyentarme. No esperaban que estuviera allí, dije en voz baja. Malinali asintió. Y la reacción de Ixtaki al verla demuestra que están ocultando algo. Miré las aguas de Xochimilco, escuchando la música de los mariachis y las risas de las otras barcas. Pero para mí, el mundo se había silenciado. Quiero saberlo todo, dije, con voz gélida. Todos los contratos que Ulises ha redactado, todas las llamadas, todas las transacciones. Excava a fondo. Malinali no dudó. Entendido, fiscala. La trajinera se movía lentamente y yo sentía que una parte de mi antiguo yo volvía a la vida. Solía ser la fiscala Sefirina, la que nunca temblaba. Dejé ese trabajo para proteger a mi hija, pero ya no más. Esta vez, no luchaba solo por mi honor, sino por mi hija. Y nadie, ni siquiera los Quintana, podría detenerme. Cuando la barca atracó, me ajusté la chaqueta. Mantente en contacto. Quiero actualizaciones diarias. Malinali me tomó la mano. Fiscala, tenga cuidado. Son peligrosos. Sonreí, pero sin alegría. Lo sé. Pero ellos no saben quién soy yo. Me di la vuelta. Subí a la orilla y sentí que la batalla realmente había comenzado. No me detendría. No mientras los secretos siguieran en la oscuridad. 2 días después del encuentro en Xochimilco, mientras saboreaba un té de hibisco en mi cocina, el teléfono vibró. Apareció un mensaje. Biblioteca Vasconcelos. Archivo, 4 de la tarde. Sin más explicaciones, pero sabía que Malinali Reyes no me escribía solo para charlar. Me levanté y me ajusté la chaqueta. La sensación familiar regresó. Ya no era la madre humillada en el estudio. Era la fiscala Sefirina. La Biblioteca Vasconcelos se erigía como una fortaleza de luz y acero. Atravesé los polvorientos estantes y entré en la zona de archivos. Malinali estaba sentada en un rincón oscuro, fingiendo leer un libro. Cuando me acerqué, levantó la vista. Su mirada era afilada como un cuchillo. «Tenemos un testigo», dijo, su voz baja pero pesada. Un contador llamado Fausto Covarrubias. Trabajaba para una de las empresas fantasma de Ulises. Me senté, con el corazón encogido. ¿Está dispuesto a cooperar? Está muerto de miedo, respondió. Pero a su hijo le acaban de diagnosticar leucemia. Necesita dinero. Necesita protección. Lo despidieron por saber demasiado. Malinali pasó la página de un libro. Dentro había escondido un USB en una bolsa de plástico. Covarrubias copió algunos documentos antes de que lo echaran. Hay pruebas de que Ulises usaba el estudio Luz Eterna para enmascarar un contrato ilegal de transferencia de tierras. El contrato estaba disfrazado como un acuerdo de consultoría artística. Apreté los puños, sintiendo que la sangre me subía a la cabeza. ¿Cuándo?, pregunté. Mi voz baja pero tensa. Malinali me miró directamente, sin parpadear. El contrato estaba programado para firmarse la tarde del día que usted fue a la sesión de fotos, dijo. Covarrubias dice que su socio, un político de Veracruz, ya estaba esperando en un café cercano. Hizo una pausa para darme tiempo a procesar la información. Su repentina presencia y luego el pánico de Ixtaki al reconocerla les obligó a cancelar la reunión. Ahora todo encajaba. La humillación de don Bálsamo no era solo la arrogancia de un hombre poderoso. Era la furia de alguien cuyo plan ilícito había sido arruinado. Mi aparición, una extraña inesperada, junto con la reacción de Ixtaki, había sacudido todo su sistema. La sesión de fotos de la boda, susurré, casi para mí misma. Era la coartada perfecta. Malinali asintió, confirmando mis pensamientos. Exactamente, dijo. ¿Quién sospecharía de una sesión de fotos familiar? ¿Nazario? ¿El dueño del estudio? Probablemente no sabe nada. Es solo un artista contratado para crear una fachada, pero sus empleados podrían haber visto algo. De repente, recordé a Sofía, la joven asistente con ojos asustados, la que dejó caer la tapa del objetivo cuando don Bálsamo me humilló. Ella había estado allí, observando todo en silencio. Sofía, dije, con voz grave. Esa chica es un testigo. Malinali asintió, sus ojos se iluminaron. He anotado su nombre. La encontraremos, pero debemos tener cuidado. Si sabe algo, también podría estar en peligro.
Me quedé sentada en silencio, dejando que la información se asentara. Ulises había cometido un error fatal. Mezcló los negocios de su familia con sus negocios ilegales, dije, con voz fría como el acero. Trajo el campo de batalla a la puerta de mi casa. Malinali asintió, su mirada llena de determinación, y convirtió la sesión de fotos de la boda en una posible escena del crimen. Añadió, con testigos, con usted. Me levanté. Devolví el libro a su lugar en el estante, sintiendo una nueva energía recorrer mi cuerpo. Contacta a Covarrubias, ordené. Ponlo en el programa de protección de testigos de inmediato, y encuentra a la asistente llamada Sofía. Quiero escuchar todo lo que vio. Malinali asintió, sin dudar. Entendido, fiscala, respondió, y de repente bajó la voz. Pero debes saber que Ulises no actúa solo. Si cavamos más profundo, podríamos toparnos con gente más peligrosa que don Bálsamo. Sonreí levemente, pero no era una sonrisa feliz. Lo sé, Malinali, dije, pero ya me he enfrentado a gente más peligrosa. Cuando salí de la biblioteca, el intenso sol de la tarde me dio de lleno en la cara, haciéndome entrecerrar los ojos. Me detuve y respiré hondo. Esto ya no era personal, era un caso criminal, y yo, Sefirina Ixtli Moreno, estaba en el ojo del huracán. Pensé en Yaretsi, en su mirada preocupada, en el silencio de Nayar. Supe que no solo estaba luchando por la justicia, sino por mi hija. El teléfono vibró. Un número desconocido. Contesté. La voz de don Bálsamo rugió. ¿Qué le dijo a Ixtaki? Huyó después de verla. Mantuve la calma. No hice nada. Quizás. Tiene miedo de lo que él mismo sabe, gritó. Usted no sabe con quién se está metiendo. Reí fríamente. Y usted tampoco sabe quién soy yo. Y colgué. Me alejé caminando. Cada paso era una declaración. Ulises, don Bálsamo, todo ese imperio turbio, cometieron un error al arrastrarme a esto, y no me detendré hasta que la verdad salga a la luz. Si alguna vez te han humillado solo por ser más pobre o más débil, cuéntame tus historias de venganza en los comentarios. Te aseguro que no estás solo. Esa noche, cuando las farolas comenzaron a iluminar a través de los árboles de la colonia Roma Norte, me paré frente a la puerta de Yaretsi con el pecho oprimido. Después de lo que había sucedido, sabía que no podía seguir en silencio. Ella merecía saber la verdad. Llamé a la puerta. Cuando se abrió, Yaretsi apareció con los ojos hinchados y el rostro pálido. Mamá, es muy tarde. ¿Pasa algo? Entré. El suave aroma de las velas de vainilla no podía disipar la pesada atmósfera. Sobre la mesa, varios catálogos de vestidos de novia estaban esparcidos, algunos con las esquinas dobladas. Se sentó, su voz temblaba. El fotógrafo canceló. Dijeron que tenía una emergencia. La familia Quintana está muy enfadada. Nayar, dice, que deberíamos buscar a otro. Bajó la cabeza, entrelazando las manos, como si tratara de no desmoronarse. Yaretsi, siéntate, le dije, con un tono tan serio que inmediatamente levantó la vista, con los ojos llenos de preocupación. Necesito hablar contigo. Yaretsi parpadeó y luego se sentó obedientemente. Pero vi que sus manos temblaban sobre su regazo. Acerqué una silla y me senté frente a ella, sintiendo como si mi corazón estuviera siendo estrujado. Esto no tiene que ver con el fotógrafo. Comencé, con voz monótona, tratando de controlar mis emociones. Tiene que ver conmigo. Y con esta cicatriz. Yaretsi se estremeció, sus ojos se abrieron con horror. Mamá, no, susurró, suplicante, como si temiera que lo que estaba a punto de decir fuera a destruir algo. Pero negué con la cabeza, interrumpiéndola. Tengo que decírtelo, Yaretsi, dije con firmeza. Durante años, te dije que esta cicatriz fue por un accidente de coche. Eso es mentira. Respiré hondo, sintiéndome como si estuviera frente a una puerta que había mantenido cerrada con llave durante 2 décadas. Tu padre, Rodrigo, continué, mi voz temblando ligeramente al pronunciar su nombre, no murió en un tiroteo ordinario como te conté. Fue traicionado y asesinado por sus propios compañeros. Había descubierto una enorme red de corrupción dentro de la Policía Federal. Yaretsi se llevó la mano a la boca, sus ojos se abrieron de par en par mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Mamá, ¿qué estás diciendo?, susurró con la voz rota. Papá, ¿fue traicionado?, asentí, tratando de mantener la voz firme.
aunque cada palabra era como una cuchillada en mi corazón. Yo me hice cargo de su investigación, dije, mi mirada fija en un punto invisible de la pared, como si mirara al pasado. No podía dejar que tu padre muriera en vano. Esta cicatriz no es de un accidente. Me la hizo uno de esos traidores. En un intento de silenciarme, me atacó en nuestra propia oficina, con un cuchillo. Esta cicatriz es el precio de no haberme callado. Yaretsi negó con la cabeza. Las lágrimas caían sobre su ropa. Su voz se ahogaba. ¿Por qué? ¿Por qué nunca me lo contaste? Casi gritó. El dolor y la confusión se mezclaban en cada palabra. Dejaste que pensara que solo fue un accidente. Dejaste que creciera con una mentira. Bajé la cabeza. La culpa pesaba sobre mi pecho como una roca. Lo siento, hija, susurré, con la voz ronca. Te lo oculté porque quería que tuvieras una vida normal. No quería que crecieras con miedo. No quería que te obsesionaras con lo que tu padre y yo enfrentamos. Le conté todo. Sobre mi verdadero trabajo como inspectora general. Sobre las noches sin dormir, sentada en la oficina con pilas de expedientes, tratando de encontrar a los responsables de la muerte de Rodrigo. Sobre los peligros que enfrenté, las veces que casi pierdo la vida y cómo decidí dejar mi trabajo para protegerla. Quería que fueras libre, Yaretsi, dije, con voz temblorosa. Quería que vivieras sin tener que mirar por encima del hombro, sin tener que temer las sombras de mi pasado. Cuando terminé de hablar, la habitación se sumió en el silencio, solo interrumpido por los suaves sollozos de Yaretsi. Entonces rompió a llorar. No un llanto de autocompasión, sino un sollozo desgarrador y desbordado, como si todas las emociones que había reprimido durante años finalmente se liberaran. «Mamá», dijo entre sollozos, su voz tan dolida que partía el alma. Llegué a pensar que si no hubieras venido a la sesión de fotos, todo habría sido más fácil. Me miró, con el rostro bañado en lágrimas y los ojos llenos de culpa. Me sentí avergonzada. Mamá, durante todos estos años me he avergonzado de la cicatriz. Odiaba la forma en que la gente te miraba. Odiaba tener que dar explicaciones. Y me odiaba a mí misma por sentirme así. Sus palabras fueron como una puñalada directa a mi corazón. Sentí que me faltaba el aliento, pero no la culpé. ¿Cómo podría culpar a una niña que creció bajo la mirada inquisitiva del mundo? Me levanté, me acerqué a ella y la abracé, sintiendo su pequeño cuerpo temblar en mis brazos. Lo siento, Yaretsi, le susurré en el pelo, mientras mis propias lágrimas comenzaban a caer. Te protegí de las balas, pero no te enseñé a enfrentar las palabras crueles. Me equivoqué. Lloró en mis brazos durante mucho tiempo. La abracé con fuerza, como queriendo compensar los años en que mantuve la distancia solo para protegerla. Por primera vez, no había secretos entre nosotras. Cuando Yaretsi levantó la vista, sus ojos todavía estaban rojos, pero brillaban con una sensación de alivio. Con mano temblorosa, tocó la cicatriz de mi rostro, por primera vez sin apartar la mirada. «Mamá», susurró, «esta cicatriz no es fea. Demuestra lo fuerte que eres». Sonreí levemente y tomé su mano. «Tú eres mi fuerza», respondí con voz ronca. «Y no dejaré que nadie te haga daño, ni la familia Quintana ni nadie más». Ella asintió. En su mirada vi que algo había cambiado. Comprensión, fortaleza y una parte de mí en ella. Salí del apartamento cuando ya era noche cerrada. El viento era frío, pero mi corazón se sentía extrañamente cálido. La verdad, aunque dolorosa, nos había unido. Y supe, desde ese momento, que ya no luchaba sola. A la mañana siguiente, mientras estaba sentada junto a la ventana, viendo pasar los autobuses verdes por la calle de la Condesa, el teléfono vibró. Era Yaretsi. Su voz al otro lado de la línea era frágil, casi temblorosa. «Mamá», dijo, vacilante, «he quedado con Nayar. Nos veremos en el restaurante San Ángel Inn esta noche». «Mamá, ¿podrías venir conmigo? No creo que pueda hacer esto sola». Apreté el teléfono, sintiendo que mi corazón se encogía. Sabía que se enfrentaba a una gran decisión y, aunque quería protegerla, también sabía que necesitaba superarlo por sí misma. «Allí estaré, Yaretsi», respondí, con voz suave pero firme. «Nunca tendrás que hacer esto sola». Llegué al restaurante San Ángel Inn, antes de la hora acordada, mientras el atardecer teñía de oro los antiguos muros de ladrillo de la hacienda. El restaurante era tan hermoso como una pintura,
con un patio interior sombreado por olivos, el murmullo del agua de una fuente y velas parpadeando en las mesas. Pero esa belleza solo resaltaba la ironía del enfrentamiento que se avecinaba. Elegí una mesa en un rincón del patio, desde donde podía observar todo sin ser vista. El camarero, un joven con una sonrisa educada, me entregó el menú. «Señora, ¿desea tomar algo mientras espera?», preguntó. Negué con la cabeza. «Solo una limonada, gracias», respondí, con la mirada fija en la entrada, esperando a Yaretsi y Nayar. Llegaron unos minutos después. Yaretsi caminaba despacio, agarrando con fuerza la correa de su bolso, con el rostro pálido pero lleno de determinación. Nayar iba a su lado, con aspecto cansado y los ojos enrojecidos como si no hubiera dormido. Intentó sonreír al verme, pero fue una sonrisa forzada y llena de ansiedad. «Señora Moreno», dijo con voz ronca, «gracias por venir». Asentí, sin decir nada. Simplemente les indiqué que se sentaran. El ambiente entre nosotros era pesado, como una tormenta a punto de estallar. Después de que el camarero tomó la orden, Yaretsi dejó el tenedor, entrelazando las manos sobre la mesa. Respiró hondo, y luego miró directamente a Nayar, su voz más firme que nunca. «Nayar», comenzó, «no puedo casarme contigo. No ahora». Sus palabras fueron como una piedra lanzada a un lago en calma, y vi a Nayar tensarse, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. «¿Qué?», susurró, con la voz temblorosa. «Yaretsi, ¿por qué? ¿Solo por lo que pasó en el estudio?». «Mi padre». Solo estaba bromeando. Yaretsi negó con la cabeza, sin apartar la vista de él. «No fue una broma, Nayar. Y tú lo sabes», respondió, su voz afilada pero llena de dolor. «Pero el problema no son sus palabras. El problema es tu silencio». Me quedé quieta, observando, sintiendo mi corazón latir con fuerza. Estaba orgullosa de Yaretsi, de la fortaleza que estaba mostrando, pero al mismo tiempo sentía un dolor profundo. El dolor de una madre que sabe que su hija se enfrenta a una elección que cambiará su vida. Nayar se giró hacia mí, su mirada casi suplicante mezclada con reproche. «Señora Moreno, ¿usted qué le dijo?», preguntó con voz temblorosa, como si buscara a quien culpar. Negué lentamente con la cabeza, manteniendo la voz tranquila. «No le dije nada, Nayar», respondí. «Yaretsi es lo suficientemente inteligente como para ver la verdad por sí misma. Yo solo le ayudé a ver el peso del silencio. Lo miré directamente a los ojos, sin dureza, solo con la obviedad de la verdad. Tú no me insultaste. Tu padre lo hizo. Pero tú elegiste el silencio. Y tu silencio, para mi hija, dolió más que 1000 insultos». Nayar bajó la cabeza, retorciéndose las manos bajo la mesa, como si buscara una salida. «No lo entiendes, Yaretsi», dijo, con voz casi desesperada. «Mi padre da mucho miedo. No puedo enfrentarme a él». Yaretsi se inclinó hacia adelante, con los ojos encendidos. «¿Y qué hay de mi madre?», preguntó, con la voz rota y lágrimas brillando en sus ojos. «Ver a mi madre ser humillada así, ¿eso no da miedo? Que tú estuvieras allí, sin hacer nada, ¿eso no da miedo?». Sus palabras fueron como un cuchillo, y vi a Nayar encogerse, como si lo hubieran golpeado. Un silencio denso lo cubrió todo, solo roto por el murmullo del agua de la fuente y los susurros de otras mesas. Finalmente, Nayar sacó el teléfono, con manos temblorosas. «Está bien», dijo con voz rasposa. «Voy a llamar a mi padre». Se levantó y fue al patio, donde la luz tenue iluminaba las viejas piedras. Podíamos oír su voz por teléfono, primero tímida, luego desesperada. «Papá, necesito hablar». «No, escúchame». «No puedo. No lo entiendes». Su voz fue ahogada por un gruñido desde el otro lado de la línea, y vi a Yaretsi apretar los puños, con la mirada llena de dolor. Nayar regresó a la mesa 5 minutos después, pálido como el papel, con la mirada vacía. Dijo. Susurró, casi sin poder hablar, que si pospongo la boda por su madre, me desheredará. Yaretsi lo miró. Su mirada ya no era de ira, sino de profunda decepción. Se levantó, sacó la cartera y dejó dinero para su parte y la mía sobre la mesa. «Entonces esa es tu elección, Nayar», dijo, con voz firme pero dolida, «entre el silencio para conservar a tu familia o alzar la voz por la familia que íbamos a construir». Se volvió hacia mí y me tomó la mano.
Su mano estaba helada pero firme. «Vámonos, mamá», dijo. Su voz suave, pero ya sin temblor. Asentí. Me levanté y salimos del restaurante, dejando a Nayar sentado solo en medio de la espléndida belleza del San Ángel Inn. Él tenía la cabeza gacha, cubriéndose la cara con las manos, como si se enfrentara a su propia cobardía. Cuando la puerta se cerró detrás de nosotras, sentí una claridad absoluta. La zona gris entre Yaretsi y Nayar ya no existía. De camino a casa, Yaretsi apoyó la cabeza en mi hombro, en silencio. «Mamá», dijo finalmente. Su voz baja, pero segura. «Hice lo correcto, ¿verdad?». Le acaricié el pelo, sintiendo mi corazón a la vez, dolido y orgulloso. «Elegiste defender aquello en lo que crees, Yaretsi», respondí. «Esa siempre es la elección correcta». Ella asintió, y en ese momento supe que había madurado. No solo era mi hija, sino una mujer fuerte, lista para enfrentar el mundo. Miré por la ventanilla del coche. Las luces de la calle pasaban rápidamente, y sentí una nueva fuerza en mi interior. Yaretsi había elegido su camino, y yo también elegiría el mío. Un camino sin concesiones, donde expondría cada secreto de la familia Quintana. Esta lucha ya no era sobre mí o mi cicatriz. Era sobre la justicia, y no me detendría hasta que todo saliera a la luz. El lunes por la mañana, 2 días después del tenso enfrentamiento en el restaurante San Ángel Inn, me desperté con una sensación extraña, como si un nuevo capítulo de mi vida estuviera comenzando. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas, iluminando la mesa de madera donde solía tomar mi café. Pero hoy no preparé café. Me paré frente a la ventana, mirando la bulliciosa calle de la Condesa, sintiendo una fuerza tranquila pero intensa en mi interior. Sabía que hoy sería el día en que todo cambiaría, no solo para mí, sino también para la familia Quintana. A unas pocas cuadras de allí, en el vestíbulo principal de Quintana, Muro Asociados, el lujoso bufete de abogados de Ulises, se desarrollaba una escena. Yo no estaba allí, pero más tarde, Malinali me lo contó con todo detalle. Ulises, con su traje impecablemente cortado y una sonrisa de confianza, despedía a un cliente importante. Su voz tan fluida como la de un actor. «Pronto cerraremos este contrato, señor Vargas», dijo, estrechando la mano del hombre con firmeza. Pero la sonrisa de Ulises se congeló de inmediato cuando 2 hombres con uniformes de la Policía Federal entraron, caminando con decisión y sin dudarlo. A la cabeza iba el suboficial Tomás Beltrán Hinojosa, un hombre alto de rostro adusto y sin expresión. «¿Licenciado Ulises Quintana Muro?», preguntó Beltrán, su voz oficial resonando con claridad, lo suficientemente fuerte como para que todos los recepcionistas y las personas que esperaban en el vestíbulo lo oyeran. Ulises frunció el ceño, su arrogancia inherente era evidente. «Sí», respondió con frialdad. «¿Qué sucede?». «Estoy ocupado». Se cruzó de brazos, su mirada recorriendo a los 2 policías como si fueran una simple molestia. Beltrán no dijo más. Simplemente le entregó un expediente sellado, con el sello rojo de la Fiscalía General de la República destacando en la portada. «Por orden de la Fiscalía General de la República», dijo Beltrán, con voz inalterable, «se le cita para una investigación sobre actividades financieras relacionadas con la empresa Desarrollo Costero S.A. D.C. V. Por favor, preséntese en la sede a las 15 horas de hoy». El rostro de Ulises palideció, como si toda la sangre de su cuerpo se hubiera drenado. Desarrollo Costero era una de sus empresas fantasma más sofisticadas, y que ese nombre fuera pronunciado en público, frente a su personal y clientes, fue como una puñalada mortal. Esto es un error», tartamudeó, apretando el expediente como si quisiera destrozarlo. «La fecha, la hora y la dirección están en el documento», respondió Beltrán, con voz de acero, antes de darse la vuelta y marcharse, dejando a Ulises solo en medio del vestíbulo, con docenas de miradas fijas en él. Todo el vestíbulo quedó en silencio, solo se oían los susurros de los recepcionistas. Ulises, que una vez caminaba con la confianza de un rey, ahora parecía un hombre desnudo, sosteniendo el citatorio con manos temblorosas como si fuera una serpiente venenosa. Mi teléfono sonó casi de inmediato, mientras yo todavía estaba de pie junto a la ventana, viendo pasar el tráfico. «Un número desconocido», contesté, y el rugido de don Bálsamo resonó, como una bestia acorralada. «¿Qué has hecho?»,
Bruja con cicatriz, gritó, su voz tan fuerte que tuve que alejar el teléfono. Le has tendido una trampa a mi hijo. Te demandaré. Te destruiré. Su furia no me sorprendió, pero me hizo darme cuenta de que estaba entrando en pánico. Una sensación que don Bálsamo, con todo su poder y arrogancia, probablemente nunca había experimentado. Mantuve la voz completamente tranquila, como si estuviera hablando con un extraño en la calle. No he hecho nada, don Bálsamo, respondí, mi mirada aún fija en la bulliciosa calle. Simplemente he dejado de hacer algo, rugió, su voz casi quebrada. ¿De qué hablas? Sonreí levemente, aunque él no podía verlo. Durante todos estos años, dije, con voz fría como el hielo, mi existencia como una madre normal, una mujer con una cicatriz que usted desprecia, se convirtió sin querer en el mejor escudo para su familia. Por la felicidad de mi hija, elegí no ver, no oír, no investigar. Les permití existir en mi punto ciego. Hice una pausa por un segundo, para que mis palabras calaran. Ahora, no me estoy vengando, continué, mi voz afilada como una navaja. Simplemente ya no los protejo. El sistema legal hará el resto. Colgué, sin darle la oportunidad de responder, sintiendo como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Don Bálsamo podía gritar y amenazar, pero no podía cambiar la verdad. Su imperio se estaba desmoronando, y yo, la mujer a la que una vez llamó demonio, era quien había iniciado su caída. Los días siguientes, todo sucedió como un torbellino. La noticia de la investigación de Ulises se extendió como la pólvora. Sus socios comerciales se retiraron uno por uno, los contratos se cancelaron y su lujoso bufete de abogados se convirtió en un lugar desierto, solo interrumpido por el incesante sonar del teléfono de los acreedores. Casilda, la hermana influencer de Nayar, perdió sus contratos con marcas de Familia Perfecta, y sus ostentosas publicaciones en las redes sociales desaparecieron gradualmente. Doña Eufrosina, con su aire altivo, dejó de aparecer en eventos de la alta sociedad, como si se hubiera desvanecido junto con la reputación de la familia. Nayar, en un intento desesperado, fue a buscar a Yaretsi a su apartamento. Yo no estaba, pero Yaretsi me contó que se arrodilló para pedirle perdón, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Yaretsi, por favor, suplicó, con la voz rota. Me equivoqué. Debería haber defendido a tu madre. Haberte defendido a ti. Dame otra oportunidad. Pero Yaretsi, con una fortaleza que yo no esperaba, simplemente negó con la cabeza. Nayar, elegiste el silencio cuando más te necesitaba, dijo con firmeza. Ahora, me elijo a mí. Cerró la puerta, dejando a Nayar solo en el pasillo, y supe que ese era el final de su relación. Esa mañana, me paré frente al espejo del baño, preparándome para un nuevo día. Miré directamente la cicatriz de mi rostro, aquello que una vez fue fuente de vergüenza, de miradas de desdén, del silencio de mis seres queridos. Pero por primera vez en muchos años, no vi un recuerdo doloroso. Vi un recordatorio, un mapa de las batallas que había superado, de las heridas que había soportado y de la fuerza que había recuperado. Levanté la mano y la toqué suavemente, sintiendo cada contorno irregular bajo mis dedos. No era una fealdad que ocultar. Era la prueba de que había luchado, de que había sobrevivido y de que nunca más volvería a callar. Salí de casa. El sol de la Ciudad de México me bañaba, cálido y radiante. El teléfono vibró. Un mensaje de Malinali. Covarrubias ha aceptado testificar. Tenemos pruebas suficientes para llevar a Ulises a juicio. Sonreí. No por la victoria, sino porque la verdad finalmente había salido a la luz. Gracias, Malinali, le respondí. Continúa. Guardé el teléfono y caminé por la calle familiar, sintiéndome como una mujer nueva. No doña Sefirina, no la señora Moreno, sino simplemente Sefirina Ixtli, una madre, una superviviente, y alguien que nunca le da la espalda a la justicia. Si hay algo que quiero dejar después de todo lo que ha sucedido, es esto. Nunca juzgues el valor de una persona por su apariencia, su pasado o su silencio. Hay madres que eligen bajar la cabeza no por debilidad, sino porque están luchando para proteger a sus hijos. Pero el silencio no es sumisión, y la paciencia no significa no tener límites. Cuando se pisotea el respeto, cuando el mal se esconde detrás del poder y la familia, levantarse para decir la verdad no es venganza, es salvar la propia dignidad.
Aprendí que mi cicatriz no me hace fea. Me recuerda que sobreviví. Y cualquiera que piense que puede humillar a otros sin pagar un precio, tarde o temprano, se enfrentará a las consecuencias que él mismo ha creado. La historia que acabas de escuchar ha sido modificada en nombres y contexto para proteger la privacidad de las personas involucradas. No la contamos para culpar a nadie, sino para plantear una pregunta muy real. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio en sus propios hogares? Si fueras tú, ¿elegirías el silencio para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz y tu dignidad? Si esta historia te ha conmovido, comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, sigue el canal. Quizás la próxima historia llegue justo cuando más la necesites. Gracias por quedarte hasta este momento.